Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. En las escuelas de periodismo se enseña la proximidad del hecho, es decir, uno debe siempre privilegiar el lugar de influencia de la noticia. Por lo tanto, para nosotros no puede haber nada más importante de lo que ocurre en la Argentina, más allá de los episodios mundiales. Nuestro país está inserto en un mundo que está globalizado y que nos han hecho creer desde hace mucho tiempo que el mundo está manejado por pocos y que viene de lo máximo a lo mínimo, cuando en realidad la vida es exactamente al revés. Va de lo mínimo, hombre y mujer en su reproducción, a lo máximo, que es la sociedad mundial. Esta inversión de los valores ha hecho que, de una forma o de otra, las empresas privadas se apoderaran del poder del mundial del sistema. Y como el capitalismo ganó la batalla frente a las otras propuestas universales, y hoy Rusia es capitalista, China es capitalista, nos encontramos con que en este debate de los capitalistas existen también las empresas privadas como dueñas de gran parte de la decisión universal. Dentro de esto aparecieron los famosos inversionistas. Estos fondos suelen vender vacunas o bombas, aviones de combate o vacunas. Es decir, están en la especulación de cualquier necesidad de la sociedad. Y fíjense ustedes que después de una pandemia, repito lo que digo siempre, no importa si la crearon o fue natural que se dio, lo importante es que estuvo y está y hay que controlarlo, apareció un desarrollo económico notable de los laboratorios y el gran negocio de la vacuna fue mundial, pero para pocos. Ayer la Organización Mundial de la Salud empezó a estudiar la quita de patentes para las vacunas en procesos que pueden ser, según el país, en 3 años o 5 años. ¿Por qué? Porque hay lugares en la Tierra donde no hay ninguna posibilidad de que puedan comprarla, y si no se le permite que llegue de acceso gratuito y no se puede permitir que se repita porque hay que pagar una patente, entonces esa población está condenada a estar con el COVID y a contagiar a los otros, a los poderosos, porque ya se dieron cuenta todos que no se puede salvar en este mundo globalizado una persona, un territorio, un país, sino que es todo o nadie. ¿Y por qué pasa esto en este momento? Porque están entretenidos estos mismos fondos en otra cosa, en la guerra. Hemos contado hace unos días que no es la única guerra que tiene el mundo. En África hay varias guerras, pero a nosotros no nos enteramos, la proximidad del hecho no nos llega, no nos da importancia. ¿Y por qué está así? Miren, primero porque participa Rusia, que es uno de los países en pugna en el manejo universal desde la Segunda Guerra Mundial, peleándose con Estados Unidos, en su momento peleándose con los chinos, porque los chinos en un momento estuvieron a punto de invadir Rusia por una cuestión de hambre. Y entonces, frente a esta instalación universal de Rusia como potencia, hablamos de Rusia. Pero ¿saben por qué hablamos de Rusia? Porque además Rusia y Ucrania le permitían a Europa y a Estados Unidos tener un sinnúmero de cosas que ahora no tienen. Y Estados Unidos ha tenido que liberar lo que ellos llaman reserva estratégica, que es el petróleo que tienen guardado para que nunca le falte. Tuvieron que liberar 30.000 barriles, entregárselo a 7 compañías norteamericanas para que la distribuyan, porque tienen problemas con el petróleo y por eso están desesperados para ver a dónde pueden comprar petróleo. Pero simultáneamente con esto tienen una inflación que supera el 7,5% en dólares, y después en todo caso vamos a hablar un poco de la historia del dólar, pero la verdad es que ocurrió un hecho mucho más grave para Estados Unidos, que le dio un gran susto, porque en las últimas horas Arabia Saudí determinó venderle petróleo a China, pero no quiere dólares, sino que acepta los yuanes, porque considera que la moneda china
es tan fuerte o más fuerte en un futuro que el dólar. Recuerden ustedes que el yuan ya ha entrado en la canasta de monedas, y entonces Estados Unidos sabe que tiene el tiempo contado como potencia mundial económica, que por ahora sigue siendo potencia mundial militar, pero que esto va a terminar dentro de muy poco tiempo, 10 años a más tardar, y entonces es el momento oportuno para el conflicto universal. ¿Por qué? Y porque saben que ya no van a poder ser primeros. Y aquí empieza entonces a jugarse un montón de intereses que la sociedad mundial no se da cuenta, pero que están circulando, de por qué una guerra, que al decir de Clausewitz, aquel pensador que decía que la guerra era la persecución de la política por otros medios, es evidentemente una situación absolutamente de alarma. Ahora, si nosotros decimos que se nos enseñaban en las escuelas y se sigue enseñando la proximidad de la noticia, decimos, bueno, pero ¿por qué no hablamos del tema argentino? Es que en este panorama mundial, la Argentina tenía la gran oportunidad de hacer valer, por lo menos el gobierno de hacer valer no solo la Carta Orgánica del Fondo Monetario para decir, señores, fue violada por el gobierno de Macri y fue violada por ustedes, por el Fondo Monetario, por lo tanto queremos investigar antes de pagar, y no lo hicimos, y hoy en el Senado de la Nación se va a legislar y se va a aprobar un nuevo endeudamiento argentino para seguir postergando y frustrando a nuestro pueblo en esto que es que un irresponsable cualquiera nos endeuda y que toda la nación después tiene que estar al servicio de esa irresponsabilidad sin que el culpable pague las consecuencias. Y así como se murió Martínez de Oz sin pagarlo, se va a morir seguramente cualquiera de los endeudadores sin pagarlo, porque aquí no existe el saldo judicial, porque no hay justicia y por eso esta democracia es fraudulenta. Y frente a esto que nos estamos preguntando y planteando a diario, hoy va a haber una reacción, venimos diciéndolo hace tiempo, ojo con lo que está pasando, que hay mucho cansancio en los que menos tienen, hoy va a haber una reacción de innumerables cortes, más de 100 cortes de rutas en toda la Argentina, pero no hecha por un adversario de gobierno, sino hecha por un integrante del frente de algunos. Este frente de algunos lo tiene, entre otros, a la corriente clasista y combativa, que pertenece al movimiento social del PTP, partido que integra el frente, y que evidentemente hoy sale a pedir, por las cuestiones que hacen al trabajo, al laborar, la tierra, el techo, el trabajo, lo que piden siempre y que está postergado, y ahora más amenazado por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los propios aliados hoy le van a cortar media Buenos Aires, media provincia, media Argentina. Entonces, cuando uno ve esto, y cuando ve que están ocurriendo este tipo de cosas desde adentro, sabemos, y nos preguntamos, cuándo, cómo, dónde y por qué, para tener completa la información, y ahí empiezan entonces las grandes preguntas. Mañana, porque así lo anunció el presidente, va a empezar lo que él dice, la campaña del control de la inflación. Miren, si se controlaran los precios, estaría ganando Fernández y el gobierno y todos nosotros una gran batalla. Ahora, el control se hace ejerciendo el poder, yendo, por ejemplo, inexorablemente a poner un enorme ejército de inspectores de la DGI que vayan a pedir la facturación a los negocios. La otra parte importante es tener costos y precios, es decir, cuánto le cuesta el producto a la persona que lo produce y lo vende y cuál es el margen de ganancia. La planilla esa es fundamental para saberlo, hace falta para esto inspectores, y no hace falta reuniones con empresarios y con gremialistas para hacer esto, hace falta decisión política y tener un elenco que salga a chequear, a revisar y a sancionar. Y además, si se aplica la ley y encarcelan a 4, 5, 6 especuladores, se termina todo. Entre ellos, por ejemplo, los que están con la timba financiera todo el día vendiendo moneda extranjera en todas las cuevas, que por lo general son subsidiarias de bancos, que venden y compran dólares a gusto y placer, y hacen que todos nosotros, los periodistas, estemos dando todo el tiempo incentivos para la timba financiera.
deberían prohibir que nosotros demos información del dólar paralelo, porque no puede haber un dólar oficial y uno paralelo. En realidad, el dólar es una mentira. El dólar es un papelito inventado de tiempos fundacionales de Estados Unidos, que ustedes después van a escuchar un poco la historia, pero que tiene además como dueños a un grupo de banqueros que son los de la Reserva Federal, que es una gran imprenta que no descansa nunca, que imprime billetitos de verde sin ninguna clase de respaldo. Y repito, en Estados Unidos cruje todo. Tienen en este momento 7,5% de inflación en dólares. Tienen carencia de petróleo, problemas con la energía entonces, y además Arabia Saudita, que le puede vender el petróleo a China y que se lo cobraba en dólares, a partir de ahora decidió cobrarlo en yuanes, porque vamos a acostumbrarnos a que va a aparecer aparentemente otra moneda y Washington va a empezar a desdibujarse del billete que imprimen los banqueros desde hace mucho tiempo y que inundaron al mundo en la Segunda Guerra Mundial.